Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, va a depender del momento de la jornada en que tengamos la oportunidad de encontrarnos, ustedes desde ese lugar y yo desde este medio y esta posibilidad que nos dan las tecnologías y estas nuevas formas de comunicarnos y de encontrarnos. En primer lugar, quisiera agradecer a los responsables de convocarme para poder unirme a ustedes y poder reflexionar juntos respecto de algunos tópicos sobre los que van a profundizar seguramente. Y estos tópicos tienen que ver con la identidad profesional, las emociones, los vínculos, esta cuestión de desconstruirnos y construirnos a la vez en los tiempos actuales, en los tiempos que duren nuestra función como profesionales de la educación. Insisto, agradezco a los responsables y a ustedes por brindarse este tiempo de poder encontrarnos y poder reflexionar juntos. La tarea docente es algo que seguramente a la mayoría de ustedes, como a mí, nos apasiona. Para quienes no me conocen, mi apellido es Ayala, Sandra, profesora de educación especial con orientación en discapacidad intelectual y algunos que otros postítulos como para fortalecer mi formación inicial que tuve el placer de culminarlo en el Instituto de Educación Superior Villa Ángela. Como les decía, la convocatoria tiene que ver con esta posibilidad que tenemos de reflexionar acerca de la identidad docente. Y para eso a mí me gusta citar a dos autores. Por un lado, Antelo, que dice que por definición somos obstinados, y por otro, me gusta encuadrarme siempre que pienso en la identidad docente en un concepto que Karina Ratero da, y ella dice que somos maestros antidestino. Después más adelante en la reflexión voy a explicar por qué tiene un sentido tan especial para mí los conceptos de la autora. Por otro lado, ella menciona algunas cualidades que los docentes tenemos y alguna de ellas tiene que ver con ser tenaz, que no nos conformamos fácilmente. Por otro lado, ella dice que no nos rendimos por cansancio. El cansancio es algo que no nos agobia ni nos hace perder el foco, al contrario. Y por otro lado, ella plantea esto de que nos apasionamos por apasionar a otros y a deslumbrar y a convocar. El maestro es un trabajador antidestino. Y ahora sí, ¿por qué es tan significativo para mí dentro de lo que es la profesión del docente de educación especial este concepto? Porque desde mucho antes de que el niño llegue, o el adolescente o el joven, llegue a nuestras aulas para que empecemos, a tener esa interacción de enseñar y aprender, viene marcado con un destino de fracaso. Y eso por definición lo han hecho otros profesionales del área de salud
quienes firmaron un diagnóstico diciendo de que no iba a poder ciertas cosas. Ese diagnóstico del no poder, del no tiene, ese diagnóstico es el destino de este sujeto y así va a ser visto desde su familia, desde la sociedad y desde la escuela. Y quienes somos profes de educación especial y somos bastantes obstinados y tenaces y no nos conformamos, como dice la autora, fácil en ese diagnóstico. Entonces vamos reconstruyendo la historia de este sujeto en el ámbito familiar, en el ámbito social y en el ámbito escolar. El maestro tiene el poder de romper profecías que se han trazado en contra del progreso y el avance de un sujeto con discapacidad. Por esta identidad de maestro antidestino es que somos tenaces y, como dice la autora, el cansancio para nada nos desanima. Al contrario, siempre estamos en la búsqueda permanente de estrategias diversas que reviertan el diagnóstico escrito y el destino trazado para el alumno con discapacidad. Realmente no solo coincido, sino, como les decía, me identifico muchísimo con este concepto que plantea la autora. Nosotros, los profesores de educación especial, no torcemos el destino en relación a lo biológico del sujeto. Eso es la naturaleza de la discapacidad del sujeto. Esta puede llegar a ser motriz, intelectual, puede llegar a ser sensorial. Lo que sí hacemos es trabajar obstinadamente para que la visión simbólica que se juega en la familia, en la escuela y en la sociedad se revierta y se cambie. Por eso es que les decía al principio que me gusta encuadrarme cuando hablo de identidad profesional. Me gusta la postura, el planteo y la mirada que tiene Karina Ratero respecto del maestro. Y si nos salimos un minuto de la modalidad de educación especial y nos vamos a la educación común, cualquiera de sus niveles, todos los maestros son obstinados. El año pasado, en el 2020, el proceso de enseñanza, el año lectivo, se inició atravesado por una pandemia que nos alejó de las aulas. Y nadie ha hecho con nosotros un contrato para darle continuidad a la enseñanza desde nuestros hogares, con nuestros propios recursos. Pero así lo hicimos. Enseñar en pandemia no resultó fácil, pero sí hubo un aspecto positivo, por así decirlo, y si se me permite ser optimista respecto del proceso del año pasado.
La gran ventaja que nos dejó la pandemia en el año lectivo 2020 fue exponer las grandes diferencias sociales, personales, materiales que existen en nuestros grupos de clase. Quedaron expuestas, quedaron en evidencia, se mostraron. Y aún en ese sentido y aún en ese aspecto, los docentes fuimos obstinados, fuimos tenaces y ocupamos todo nuestro tiempo disponible y más, porque seguramente están coincidiendo conmigo de que las horas de clase se extendieron casi, y espero no exagerar, 24/7. No tuvimos descanso. No hubo un corte entre el espacio y tiempo laboral al espacio y tiempo familiar y personal. Se nos mezcló, pero de ninguna manera logró confundirnos. Y creo que por esa identidad tenaz, esa identidad apasionada, y vuelvo a Antelo, esa identidad por definición obstinado, hace que en este año 2021 estemos más fortalecidos. No sabíamos de dictar clases, algunos sabían más que otros dictar clases usando una plataforma virtual. Otros teníamos un escaso conocimiento respecto de eso. Pero en este año sabemos y aprendimos a dictar clase en forma virtual y la presencial, que era la que habitualmente teníamos al alcance de nuestras manos para estar en contacto con nuestros alumnos. Entonces, enseñar en pandemia significa reconocer las diferencias de los alumnos, reconocer en nosotros una identidad que nos apasiona, que nos mueve, que nos motiva, y que cuando hay que cargarse al hombro cuestiones que ni siquiera nos corresponden, lo hacemos precisamente por esa pasión que nos mueve. Y en tercer lugar, en este año 2021 ya no nos encuentra casi vacíos de saber de cómo combinar incluso modalidades diferentes de enseñar. Díganme entonces si no coinciden en este marco y en este concepto que la autora Karina Ratero plantea de ser sujetos antidestino, de ser maestros antidestino. Espero y deseo poder contribuir desde mi humilde experiencia y desde mi humilde saber, identificándome con los aportes de esta autora en sus reflexiones. Que tengan muy buena jornada y puedan disfrutar de estos espacios de reflexión.